Otro día haciendo las compras en Carrefour. Como pueden ver, estamos en el parqueo, en el estacionamiento. Y yo haciendo vídeos en español porque ahora se va a hablar en español. Parece que es un poco durito. ¿Sabes lo que tenés que tomar ahora en Carrefour? Una caja. Porque Sí, todas sí, las lavandinas están cayendo aquí. sí, sí. Pero acá no sé si ese carrito es bueno. Este es menos duro. Oh no, son casi todos iguales. Proba este. Mira, proba este. Y sí, puede ser que sea en la acera que... Vamos a ver, ahora se siente, porque están hechos para Pero piso. este me das el roto, no puedo Ah, y poner no nada sé, acá. el otro era sano. A ver, ahí. Siempre encontrar un carrito, un carrito bueno. Parece que este es mejor. Sí, ¿Cómo tiran a los perros? pobrecita, se parece casi a mami. Sí, mira. Es un border collie, solamente que no tiene mancha en la cara. Y es una mezclita, ¿eh? Es una mezcla, pero tiene collar. Tiene collar. Otro día de compras en Carrefour. ¿Por qué pasamos acá antes? Ah, yo creía que necesitaba de una reposera Carrefour. Las reposeras. Que no son poseras, son reposeras. Me saco la gorra. Game Center. Ah, gatos. Hasta la hamaca. Entramos en un en un negocio de mascotas muy grande. Ah, sí,
Sí, ese blanco es más alto para ellas, Para la mami, sí. pero Para Vitito no creo que quieran comer así juntas. Tienen el gato. Pero no, ya está así, porque mira, agua y comida para... Buenas tardes. Buenas tardes. Le había dicho a los chicos que le traía a mostrar esto, Sí, por si ellos conseguían. Dentalife, sí, no tengo yo No, acá. Se lo dejo que lo miren. No, está bien, yo ya sé cuál es. Bien. Lo pido a ver si me lo traen. Bueno. Dale. Bueno. Dale. Muchas gracias. Gracias. Va. Porque acá no lo tiene. Qué lindo y gran negocio que es. Sí, enorme. Miren, el techo de vidrio. Sí. Sí, sí. Tiene la lengua. Es lindo, es Mira, lindo. tiene la lengua, mira. Es lindo. Mira qué hermoso. ¿Viste que tiene sí. la lengua? Y sí. Techos así. Y acá filmamos el perro que vio mi madre que abre la boca y tiene la lengua. Y es lindo, lindo. Como un perro verdadero. Y ¿qué cosa? Es ahí, es donde hay el amarillo y el negro. Sí. Acá se ve el pasillo central, que yo varias veces voy hasta el final y salgo en la salida de costado. Que hay la rampa para ir a la calle. Ahora no lo haré, pero es el pasillo antes de la línea de cajas. Miren qué grande, miren las ventanas arriba para la luz solar, que de todas formas se necesita iluminar. Hay siempre estas tomas de luz en el techo, también adentro. Y afuera de la línea de caja hay esta enorme techo en vidrio. Enorme techo en vidrio. Y ahora vamos porque mi madre se alejó mucho y no la quiero dejar sola, claramente. ¿Quién sabe de cuántas horas voy? Acá hay una salida lateral y se necesita, acá hay la línea de caja. ¿Quién sabe de cuántas horas? Yo quisiera hacer en media hora. Lo siento por ustedes que quieren ver un vídeo siempre, una premiere de 2 horas, como salió la última. Pero bueno, estoy siempre a tiempo. Participen de la premiere escribiendo en la chat qué les gusta mirar en mis vídeos, qué les gusta que yo compre haciendo las compras. Ops, se activó el zoom. ¿Qué les gusta comprar cuando salen a hacer las compras? ¿Qué les gusta que yo mire cuando salgo a hacer las compras? Y me donen, hagan sus donaciones acá abajo. Buenas tardes. Escriban acá abajo qué les gusta de los vídeos de compra que hago yo, y además hagan su donación, super chat, sticker, se abonen, regalen un abonamiento acá en la chat y compren debajo de un vídeo mío, super gracias. Y compartan esta premiere si les está gustando. La compartan con amigos, parientes, familiares, vecinos de casa y enemigos. Sí, porque ahora inicia el colegio, el cole. Vuelta, siempre viciándolos. Acá
hay el arco de triunfo de lapiceras, crayons, lápiz, bolígrafos y marcadores. Esto es el arco de triunfo Bic. Miren un poco, el arco de triunfo Bic. Tú pasas por acá y has triunfado. Vamos a triunfar, pero no vamos a comprar nada porque tengo estuches llenos de todas estas cosas. Miren, miren, lo voy a grabar mejor. Debería de poner una marcha imperial. Ah, he pasado el arco de triunfo Bic. No sé para qué lo hicieron así. Bueno, voy a los celulares. Acá han puesto todas cosas que tienen que ver con viromas, lapiceras. Miren, miren. Cuántas cosas. Todo en promoción. O sea, recién empiezan a vender y ponen todo en promoción en Carrefour. Segundo al 70, sí, así. Porque si no se les secan ellos. Ellos compran gran cantidad porque pueden comprar una tonelada, 2, 3 de cada color y después se lo quieren sacar de encima. Ellos lo compran a la mitad porque compran muchísima cantidad en toda Argentina, ¿no? Y después lo liquidan. Está un poco... Bueno, pero ahora todavía que hay la estatua. No puedo no faltar de el escocés acá. Tomen con moderación. Miren, el escocés. Miren qué tal. Voy a grabar cerca de Johnny Walker. Bien, ustedes toman Johnny Walker, comenten acá en la chat. O toman alguna otra marca. ¿Qué toman? Toman Johnny Walker. A ver qué cara tiene, porque... ¿Qué cara tiene Johnny Walker? Tiene esta cara. Tiene esta cara Johnny Walker. Bueno, descubrimos el rostro de Johnny Walker, que siempre viene velado por el sombrero. Ahora, del otro lado siempre los alcohólicos, como siempre, muy cerca de los cuadernitos y de las lapiceras. Bueno, que también vienen los estudiantes universitarios. Acá empieza la promo y miren cuántas promos que hay, cuántas promos de lapiceras, del otro lado cuadernos, mochilas, lapiceras, pero están ahí todas las mochillas. Acá cuadernos, acá las mochilas, acá siempre gomas, merienditas, acá cosas de pegamento, crayones, tijeras, pasteles, pero no de comer, y mochilas. Sí. Y ahora, bueno, vamos a... Acá siempre sigue esta Peppermate, otra marca, siempre sigue las promociones estas de Cancillería, de escolar, útiles escolares. Vamos a pasar debajo de este arco de triunfo
de la Peppermint en el pasado. Y bueno, todos los útiles que hay. Esta vez enfrente hay cosas de playa. Acá inicia la promo. Esta vez son cosas más de cancillería que no de escolares. Hay cuadernitos como este. Qué lindo. Este año, por lo que le hicieron en el delta del Tigre, está muy en boga el carpincho en Argentina. Me hace zoom el celular, este viejo celular Motorola Moto E7 Power. Ayúdenme a cambiarlo, compartan este vídeo por lo menos, así que tengo más público. Y si no, pero hay, miren, carpincho hasta con elefante cactus, que no, el carpincho coco. No se sabe, han hecho toda variante posible, ¿no? Del carpincho. Y acá hay cosas de escuela y cancillería. Y como le dije, de este otro lado, cosas de playa, reposeras, sombrillas y todo eso. Repuestos para fotocopia. Bien, bien, acá están las pantallas, los LED TV y sobre todo los Smart TV, que se me rompió el LED TV del 2013 que mi madre tiene en la cocina. Por suerte se quedó otro enchufe, pero se rompió el enchufe que nos hacía ver más canales televisivos. Si ustedes me quieren donar para comprar uno de 22-23 pulgadas, pero que sea smart, no cuesta mucho. No sé, $300. Hagan una donación o se abonen a mi canal. Pueden comprar un super gracias por $300. Y estos son todos los LED TV. Yo no pido uno así para la sala. Me basta uno chiquito. A menos que YouTube no me pague. Y ahora vamos a ver mi reparto favorito. Mi Moto G86. Vino el Moto G86. Qué lindo. Pero lamentablemente no es Power. Por lo menos acá se ve, me parece que todavía no está a la venta. El Moto G86 Power es realmente muy lindo. Consulta los detalles del dispositivo. Bueno, quiero consultar, pero aparece solo esto. Vamos a ver. Dice que tiene pantalla OLED 1,5K, más brillante del segmento, la cámara con IA más avanzada de la categoría, Sony Lightyear 600 de 50 megapíxeles con OIS, incomparablemente ultra resistente, certificación militar. Después hay un Moto G56, pero yo quiero el Power.
como los Power Rangers. Pero me dice otras especificaciones. Microprocesor, quiero decir. Cámara, microprocesor, especificaciones. Diseña, bueno, en contra del agua, caídas, protección. No te preocupes incluso si está mojado. Diseño, pero no dice, pero debería de tener un buen microprocesor. Sobre todo la versión Power. Después han salido muchos Nubias que son lindos, pero ya son de menos. Ha salido un Nubia Air. Acá hay todos los Nubia. Y si no, hay el Motorola Edge 60, 128 GB, increíble. Hoy en día, ¿qué haces con eso? Regresó un viejo conocido acá, el Opus Reno 12F. Acá celulares Nubia, hay el Music 2. Pero no es básico. Focus 2 5G. Tienen un Unisoc como microprocesor. Nubia Neo 3G para jugar. Este es el Nubia Neo 3G. Y este es el Nubia Focus 2 5G. Y este es el Nubia Neo 3 GT. Nubia Focus 2 Ultra. Ese que tiene el aro que se puede mover. Que no sé a qué sirve. Siempre tiene un Unisoc T8100. Que no es malo. Pero son microprocesores destinados a desactualizarse rápido, ni salen. No hay el Nubia Air. Hay ese que tiene que ser marca Nubia, modelo, bueno, no dice. Este tiene que ser el Nubia Music. Ahí está un jueguito. Que partió un jueguito. Tiene que ser para Nubia Music para los más adolescentes. Los más adolescentes. A ver si tiene una aplicación de cámara. Vamos a ver cómo. 50 megapíxeles es el máximo que hay y que hay que seleccionarlo, porque si no filma menos, hace foto a menos. Y después vemos la resolución
Resolución cámara trasera, no. 1080, 30 frames por segundo, 720, 30 frames, hasta en SD 480. O sea, es increíble. Tiene una cámara muy débil. Es increíble, se parece a un celular del 2011. Resolución del video cámara principal 1080, o sea, Full HD, 720 HD y SD. O sea, ni el celular con el que me estoy filmando tiene esto, porque este tiene HDI, Full HD, pero no SD. Y este música, a ver. Cámara frontal, bueno, 5 megapíxeles va la foto, pero a ver, video, resolución, cámara, acá no dice, no se puede elegir. Almacenamiento, tomar foto, resolución, composición. No, ni siquiera en el Nubia Music no se puede elegir. Pero en el otro, que no sé qué Nubia Music era, si alguien me podría regalar esta pantalla, este Smart TV, 4 millones de pesos. Lo pondría en la sala. El de la sala en el cuarto de mi madre, el del cuarto de mi madre en la cocina, y el de la cocina, que funciona ahora por mitad, lo pondría en una salita que no hay nada. Acá hay libros, si les interesa voy a ver libros, lo voy a hacer por ustedes y para hacer más tiempo de grabación. Escanea tu producto acá. Escanea acá. Bueno, acá hay los libros, como pueden ver, y el ranking. El ranking que ponen acá son los libros más vendidos. Naturalmente son siempre los mismos. No sé por qué al número 6 aparece siempre de nuevo este autor. Padre rico y padre pobre. Naturalmente porque es una cuestión para el autor de mentalidad. Uno puede volverse rico si cambia mentalidad. Derriba el mito de que es necesario tener un ingreso elevado para hacerse rico, especialmente en un mundo donde la tecnología, los robots y la economía global están cambiando las reglas del juego. No. Puedes ser pobre, no tener ingresos si te vuelves rico. Con la tecnología y los robots. O sea, ¿este es un economista o escribe ciencia ficción? Enseña por qué la adquisición y la construcción de activos puede ser mucho más importante para el futuro que un gran cheque de pago, así como las ventajas fiscales que los inversionistas y los dueños de negocios disfrutan. Ante todo, para generar activos tenés que tener dinero, y después que las ventajas fiscales que los inversionistas y los dueños de negocios disfrutan, los disfrutan porque tienen capital, son capitalistas. O sea, son cuentos estos. ¿No se recuerda que por qué no podemos contar con el sistema escolar para enseñar a los jóvenes sobre el dinero? ¿Y por qué esta habilidad en la vida hoy es más crucial que nunca? ¿Y qué descubrimiento
yo soy tenedor de libros y lo sé por mi cuenta. Tenés que salir a trabajar. Explica que enseñar a los hijos acerca del dinero para que puedan enfrentar los retos y oportunidades del mundo moderno y disfrutar de la vida millonaria que merecen. Ah, sí, tú le enseñas del dinero y se vuelven millonarios, tus hijos. ¿Y por qué no vos mismo? Este señor amasó una fortuna escribiendo libros, ojo, y después se volvió un inversionista, capitalista, y probablemente sus hijos no estudian en estos libros economía, la estudian en la escuela y en la universidad. Así que no se hagan engañar, no se hagan engañar, como en este libro que dice Time Mindfulness. Toma el control de tu tiempo y vive de forma más próspera y creativa. Ah, bueno, pero esto se sabe. Ya lo aprendes estudiando en la escuela para hacer bien los deberes. Y acá, como siempre, acá siempre hubieron los útiles escolares. Siempre hubieron y siempre hubieron estos cuadernitos, pegamentos, rollos de papel brillante, útiles escolares. Acá tus zonas erróneas. Me parece que este lo tenía, que me la habían recomendado comprar. Guía para combatir las causas de la infelicidad. Te lees esto y ya no sos infeliz. Qué cosa, ¿no? Culpa, miedo a lo desconocido, angustia, preocupación, vivir en el pasado, obligación. No sé, yo me he olvidado de esa lectura que hice porque había que hacer cuestionarios. Pero esta puede ser una reedición. Yo lo leí en los años 80 o 90. Algo por el estilo. No sé si el autor lo reescribió en tantos años. Porque a veces hacen esto. Lo reescriben en tantos años. Acá hay un pasillo muy largo, como podrán ver tras mis espaldas. Me cuesta sin el palo selfie, pero no quiero traerlo porque es muy vistoso. Y el pasillo muy largo que hay, lo mira, sutil pero muy largo, llega hasta el fondo. Es como el que está más allá de las cajas. Y acá tienen el inicio del pasillo. Bueno, vamos en búsqueda de mi madre. Yo tengo que comprar 3 cosas, a ver si me acuerdo al final. Acá hay todas cosas de camping y deportivas. Todas cosas de camping y deportivas. Mochilas, pelotas, ropa deportiva, sudaderas. Acá hay camisas y ropa. Tez, porque es la marca de...
aquí hacen descuento. Llevando 3 productos pagas cada uno 33 en vez que... Pero, o sea, ¿qué me sirven 3 pantalones iguales? Bueno que estoy gordo, pero debería adelgazar. Podría tomar uno negro, uno camuflaje. Lástima que hay solamente camuflaje verde. Me gustaba el gris. También había blanco, negro y gris. Toda la ropa que se ve acá, jeans. Toda ropa. Bermudas. Como las de antes, Y acá estamos en el pasillo central. De ahí veníamos. No me va de interrumpir la grabación para filmar con la otra. Y allá vamos. Allá vamos. Como ven, es muy largo. Hoy no hay mucha gente. Hoy no hay mucha gente. Vamos a ver. Hay un montón de sartenes, vasos. En tanto les hago ver lo que hay de este lado. Saumerios, ahora llegan los saumerios. Perfumes, ya lo vimos la otra vez. Hice 2 horas la otra vez. Ya, esto no se sabe qué es. La marca creó el sello de Stau. Spicy Orange. Realmente un poco raro. Quemar naranja. Viagra o Viagra hindú. No será Viagra. La última la saben, ¿no? Sándalo hindú bastante convencional. Bastante crujiente, bastante convencional. Sweet strawberry. Dulce frambuesa. Muy dulce. Los obreros de un establecimiento químico que fabrica Viagra hoy están de paro. Así que dejamos los saumeritos porque habría que olfatear un cierto número de... esto es Lavender Garden. Muy fuerte. Yo quiero ver cuando se queman estas cosas, como es. Pero hagan siempre atención cuando queman los saumerios a no respirar el humo. Ventilen el cuarto después que se quema la varilla. No dejen incustodiada la varilla. No dejen animales y personas en el cuarto con el humo, porque se pueden asfixiar. Pero por sobre todo ventilen el cuarto después que se quema el saumerio. Y dejen el saumerio en un soporte a prueba de fuego, lejos de cortinas, tapices, alfombras, libros, porque se encendió la casa de una persona que conozco del barrio. Y otra cosa, yo tengo un potecito chino, redondo, grande, lleno de cenizas.
No es que quemo toda la varilla de una. Cuando ya no quiero más, quemo 3-4 centímetros, le doy vuelta y asfixio la brasa del saumerio en la ceniza. Acá liquidación de llantas. Liquidación de llantas, un olor a goma impresionante. Son más nuevas que otras. Nunca dice, vos me dijiste. Hola, ¿cómo va? ¿Está bien? Y todo le bien. digo, se hacía la estúpida, y le digo, pero ¿no te acordás de Petra, que era la íntima amiga y vecina de ella? Ah, sí, claro, no conocía a nadie. No sé quién es, no sé quién es ella, pero ¿sabes quién soy yo? Le dijiste, oh, Olimpia. Acá pusieron un gran toldo, una gran gazebo y no hay eh, la- el maniquí que hace de cortapasto. La sacaron, cada tanto la sacan, la pondrán en otro lugar. Yo ahora estoy buscando la soya, o sea, eh, lo que se conoce como tofu. Yo soy un gran devorador de tofu. Llegó el tofu. ¡Tatán! 12:03. Ahumado me gusta mucho. 12:03. Pero yo quiero que sea el vencimiento. Ah, es en marzo. Ahumado, ahumado. Vení acá, Beto. Ahí en pedazos. 12:03. ¿Sí? Por eso están cortados. Eh, Esta es la 12:03. Hoy es 13 de febrero. Y ahora, no sé, yo compraría más, pero total, si vamos a venir la próxima semana.
se llamaba... Mira, entró un montonazo Sí, de tofu. El 12-3 se vence. Tomo solamente dos, ¿no? sí, tenés en casa. Tengo uno, sí. Las frescas estas no existían más. Entonces eran muy viejas, porque las frescas son inocentes. Y ahora vamos por el aceite de canola. Vamos por el aceite de canola. Que yo condimento la, el tofu con aceite de canola. Vamos a ver, ya 46 minutos. No, porque mi madre se puso a charlar y acá corsillas, góndolas, miren, miren. Estamos llegando al final del pasillo y ya recurrimos. ¿Vieron acá el pasillo central? Creo que sea el pasillo central. No hay otro tan grande, es el pasillo central. Miren por encima de todas las confesiones. Sí, es el pasillo que se va llenando de siempre más cosas con respecto a cuando estábamos en los celulares. Yo quiero un celular nuevo y porque este Moto 7 Power, por lo menos uno de medio pelo para acá es el paraíso de las canolas. Hay de Carrefour al limón, canola de aceite virgen y canola albahaca. Yo quisiera probar una canola al limón, pero los perros no la pueden tomar. Yo cada tanto sazono la comida a los perros. Hay también canola, aceite de canola y oliva. Me parece que ese va mejor para los perros, perruchos. Están llevando un carrito de esos para cargar la mercancía. Me tengo que decidir yo. Hoy quiero ser, tengo 57 años. Le voy a preguntar a mi madre, pero allá. No, mejor canola. Acá que dice aceite de canola y oliva extra virgen, libre de gluten. Este no es un alimento bajo o reducido en grasas saturadas. Claro, tiene los omega. No, voy a elegir un canola puro. Un canola puro. El único defecto que tiene es la tapa. Lo vemos cuando vence, porque eso es cuando vence el aceite de canola, que yo condimento mejor que sea puro, que no sea diluido. Porque también el aceite extra virgen es bueno. Vencimiento. ¿En dónde lo tiene? Ah, acá.
29, 10, 27, 2027. Y va bien. Con mi aceite. Dos cosas las encontré, no me olvidé. Tofu, canola, que ahora voy con mi canola al carrito, porque ya tengo menos de la mitad, proprio en esta, porque si no se utiliza, yo ya tuvimos que dejar una para los perros y otra muy vencida, y en una confección de plástico ya la tiramos. Pero la canola me gusta, no en todo. En la ensalada no, porque le da un sabor muy raro. Estoy acostumbrado al extra virgen en la ensalada. En las otras comidas no, pero con el tofu sí, le da un sabor característico a canola con tofu, lógicamente. Si no, ¿qué otro sabor le puede dar al tofu? Si no, sabor de canola pura con tofu. No sé por qué, pues las cosas gustan así nomás, porque sí. ¿Por qué no el extra virgen al tofu? ¿Y por qué no? Se ve porque ya tenía una botella de acabar. Y después me quedó eso, pero el canola, yo digo que en los alimentos hay que variar. Son 4 Mira, en familia. había la variedad con Basta, limón o tenés con una albahaca. cantidad. Con limón o con albahaca. Pero Nada. pensando en los perruchos que a A mí no veces me le gusta condimentamos, eso, yo no lo tomo. le condimentamos a los perruchos, Sí. la alternativa era Pero con yo no- aceite extra virgen. Pero yo digo, Claro. dado que compro canola, la compro pura. No, porque yo... Pero si tenés. No, está acabándose. Yo, esta en el 27 vence. Yo me tomé la costumbre de condimentar el tofu A con mí esto. no me gusta la canola. A mí me gusta el tofu, En aceite de aceite. colza. Ah. Y yo condimento No, el tofu no me gusta con el esto. sabor. No. Yo No. únicamente el tofu. Yo el Cuando como extra el tofu, virgen como nada más. que tomo una quinta parte de esto cada vez. Una quinta. Sí, yo tengo todo, no tengo teléfono, tengo todo ahí. Bueno. Con mi tío. Pero pasaste al teléfono. Sí, te paso el teléfono. Bueno, No tengo teléfono, lo estoy cargando. te ocupé y nos están mirando por la cara. Mira, Claro. una quinta No parte quiero de que esto, una después te cuarta. vayan por mi culpa que te vayan a reprobar a vos. O lo como en 2 días, almuerzo y cena, o en 4 días, una vez al día. Dura 5 días una vez que lo abrís. ¿Qué queso? Tofu, sí, le dicen queso, pero es de soja. Sí, vegano, tipo vegano. Sí, pero yo no soy vegano, soy ¿No? omnívoro. Pero me gusta comer de todo. Está bien. O sea, una vez fui a comer en Buenos Aires Te agarré con mis No hay problema. cuentos. En Buenos Aires fui a comer en el restaurante de los Hare Krishna, que tienen una esquina, muchos pisos, ¿no? Todo vegetariano, costaba poco. Eran los años 80. Pero sí, yo me encuentro, puedo comer vegano, pero no es que renuncio a la carne, digamos. Como cualquier cosa, sí. Soy de buen comer. Está bien. Chao, Mauricio. Chao. Chao, Alicia. Chao. Feliz fin de semana. Mira la maquinita de ahí, a ver cuánto cuesta. La maquinita del Ivo de cortar el pasto. 200, eléctrico. 250.000. ¿Y esto que mandaron? Todo esto es coreano, ¿sabes? Ah, sí. Sí, ¿eso qué es? Daewoo. Y será electrobomba Ah, mira, presurizada. para sacar el agua de la piscina será. Puede ser, o para ponerla en la piscina.
Eh, acabé comprando un colza puro. Pero lo que pasa es que la grande no trajeron de 6. Ey, ma, Yo tengo esto. acabé comprando un colza puro porque también ahora que lo pienso, si compro colza con extra virgen de aceite, no sabes si es buena la marca esta para extra Cuando virgen. compras así, ponen bolsitas de plástico. Acá en la Ah, verdulería hay. ¿por qué saqué ahora el tofu? Porque uno se olvida, porque si no lo sacaba al último. Y sabes qué? Que la mezcla la puedo hacer yo en casa con el rico extra virgen que vos comprás. Porque esto será bueno para colza, pero no sabes qué extra virgen le ponen adentro. Y no compré con albahaca y con limón, porque son condimentos que además no tienen limón. ¿Qué es esto? Ah, es. Tienen un surrogado de limón. Bueno, mamá. Y si le das a los perruchos y le irrita el estómago, te hacen un cagazo después de la gran 7. Tra, ¿Por tra. qué le dabas a los perros? La colza, porque dice que al perro le hace bien como el extra virgen. Tanto para cambiar, ¿no? Un poco colza, un poco extra virgen. Siento que no suena como me gustan a mí, mirá. No suena. A Mavi le gusta la Pero esto es cuerda. para tirarle. Sí, sí, ellos tiran de un lado al otro, no sé si lo rompen. Compráselo. No. Tenés que ir a la máquina a saber cuánto cuesta. porque- Lo dice acá. No, no dice. No dice acá. Esto dice el cinturón 15, pero esta no tiene precio, ¿ves? Es un artículo que trajeron ahora. Cierto, hoy no tendríamos que comprar mucho porque no es tu día. Siempre que no hayas acabado. Entonces esto lo compras otra vez, no está en oferta. No, no está en oferta. Yo buscaba las orejas. Ahora busco la columnita de los precios. Ojalá porque hacían el 10% de descuento en todo lo que uno... Mira, son ya 57 minutos que estoy filmando. Probablemente publicaré el video en 2 capas, no 4 capas, pero ustedes comenten acá abajo. Me disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Había escuchado que los fines de semana ahora Carrefour en verano hace el descuento a todos al 10%, ¿no? Hay solo para jubilado mayor de 60 con mi Carrefour de lunes a viernes. Ah, de lunes a viernes. Ah, así que Está hoy ingresado, sí, está de lunes mi a madre viernes. tiene mi Carrefour y es Claro, jubilada. sí, de lunes a viernes. Ah, bien, pues perfecto, entonces puede comprar cualquier Sí, cosa. yo estoy un poquito demorada. Ah, no, ¿Me esperás de este ¿cuánto lado? cuesta este? ¿Cuánto cuesta? Sí, sí, entonces le digo que puede no solamente... 16,300. Ah, no, esto vendría con descuento también. Entonces le digo que puede, porque estaba comprando solo en descuento, le digo que puede comprar como hasta el jueves. Ahora lo extendieron a De lunes viernes. a viernes, sí. De lunes a De viernes. lunes a viernes. ¿Y esto es solamente para el verano? No, siempre. Ah, bien, perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Ah, menos mal que se lo pregunté. Ahora mi Carrefour extendió el descuento del 10% para jubilado hasta el viernes, de lunes a viernes. Ahora... ¡Ey, ma! ¡Ey, ma! Hay que buscarla. ¡Ey, ma! Buena noticia. Carrefour extendió el descuento del jubilado de lunes a viernes. Ah, qué bien. Y no solamente para el verano. Y yo no se los dije.
aprendieron. Bueno. Acá tenés que buscar para el heladero. Y esto ¿no? te lo dan descontado, 13.000 y pico le sacan el 10%. Y pero es muy caro. Dale, No entonces, van a jugar. sí, van a jugar. No, Sí, ¿te quieres una cuerda? no quieren jugar con esto. Probá. No creo que una muerta acá y otra allá y tiran. No son perros estos. Y lo hacen con la cuerda. Después se van a pelear, lo va a querer Vito y le van a... Con la cuerda juegan. ¿Ves? De lunes a viernes, lo decía. 5 días de... Ah, sí. Linda. Linda, sí, esta es mejor. Es mejor porque tienen la distancia con esta. Estos yo les doy de estos, ves que le gusta mucho. Entonces, vamos a ver. Pilas no tenés necesidad, ¿Qué? ¿no? Pilas. No, por el momento no. Ya hice 1 hora y 1 minuto. Y creo que ahora que mi madre que sabe que hay descuentos, vamos a pasar el día acá adentro. Y siempre que venimos acá yo hago un vídeo siempre más largo, porque ahora no lo edito más en, lo digo 8K, ni siquiera en 4K, pero lo quiero editar en 2K. Empleará 5 horas y medio, si es de 2 horas. Pero 2K ya aceptable, sobre todo a 30 frames. Algo tengo que hacer para mantener atento al público. Ya hice ver que compramos una cuerda del color de mami. ¿A qué he llegado? Naturalmente, si los de Carrefour quieren que yo salga de testimonial, o sea, es desde octubre 1999 que mi madre viene a comprar en Carrefour. Yo me filmé pocas veces en el pasado porque no tenía... Ah, este es un pasillo grande. El pasillo que va hacia las teles y los celulares acá es el pasillo del fondo ya. Y allá hay el pasillo que va hasta las heladeras, la fruta y la verdura. Ahora nos hacemos de vuelta el camino hacia los Smart TV. Yo trato de filmar un poco de... Acá hay muebles, alfombras, cortinas. Miren que... Y acá hay mucho de filmar porque hay muchas cosas de filmar y sobre todo una superficie enorme por la cual caminar. O sea, también es un muy buen ejercicio físico. Ah, allá hay, acá hay termos materos. Termos que ya podés tomar el mate del termo. Increíble. Acá, estos, pero están un poco picados. De losa, todos picados, no se sabe por qué. Este está intacto.
Pero ya tengo uno así blanco. Tiene que ser algo distinto. El mío tiene, el que me regaló mi madre, tiene florcitas. De plástico. De vidrio adentro. Y no sé qué tiene que ver una cerveza con el mate. Y hay de madera con enchapada, madera. Pero yo ya tengo bastante mates. No es algo que uno dice, y me falta. Ay, la rodilla. Pero me gusta eso del termo para cuando uno quiere tomar muchos mates. Termo mate autosevante, con una leve presión hacia arriba, quite el recipiente portayerbas, llena el termo con el líquido que va a utilizar, agua caliente, coloque el recipiente portayerbas sobre la boca del termo, saque la tapa, porta bombilla, introduzca el recipiente, o sea, sí, yo ya tomo mucho mate, con esto le estaría pitando medio litro, un cuarto de litro, no sé cuánto. Nah. Ya mi madre dice que tomo demasiada agua con el mate, así me transformo en un dromedario, en un camello. Vamos a ver, estoy haciendo un archivo mega pesante. Esperemos de tener espacio en la tarjeta de memoria que yo vacié. Una de 64 estaba ocupada solamente con 14 gigabytes. Acá regresamos, como les dije. Y si todo esto, este vídeo hasta ahora lo he hecho sin interrumpir, tengo que ver cuánta carga tiene. Y acá hay el pasillo del fondo, el último pasillo, que es angosto, pero es largo todo lo ancho del Carrefour. Y acá tenemos otro pasillo que va hacia las cajas. Y les digo de nuevo, comenten acá abajo, ustedes que compran en los supermercados o hipermercados, en cuáles hipermercados van a comprar, qué es que les gusta que yo hago ver en mis vídeos de compras, y si pueden hagan una donación, escriban en la chat, opinen, discutan en la chat de esta Premier, y si pueden compren super gracias, sticker, mínimo 99 centavos de dólares, pero yo les agradezco si compran 5, 10, 20 dólares. Y también pueden comprar un abonamiento, regalar un abonamiento a alguien, mínimo 99 centavos de dólar, pero si no es así, que ustedes me quieren hacer una única donación, por ejemplo de 20 o de 200 dólares, ustedes debajo de esta Premier o de cualquier vídeo pueden comprar un super gracias y pagar lo que quieren en una única solución, para no tener que estar todos los meses pagando una cuota, mínimo 99 centavos de dólar, máximo lo que ustedes decidan, porque es que apretan el botoncito que dice más y le aparece una limita graduada que ustedes pueden elegir hasta
no sé, 200 euros, dólares, 400 dólares. Entonces lo pagan de una única vez. Acá hay lavadoras, también del otro lado. Yo necesito de una. Necesito de comprar un dúplex para mí y uno para mi madre. Sería esas casitas que vienen todas alineadas, ¿no? Con un fondo, un jardincito a la entrada. No tomé las lavadoras bien. Miren las lavadoras. Ahora las tomo mejor. Estaba ocupado diciendo, yo quisiera comprarle un cochecito a mi madre. Esta lavadoras, quisiera comprarle un cochecito a mi madre. Todas esas son las lavadoras. También ahí hay otras lavadoras. Un cochecito sería una Dodge Ram que le quiero comprar a mi madre. Y bueno, televisores y otras cosas. Si encuentro un mecenate, acá hay las otras lavadoras que le hablaba antes. Compro lavadora, Dodge Ram a mi madre, yo no manejo. Y acá hay la hilera de las heladeras, que parte de ahí, la última, y son todas estas. Y acá estamos en el pasillo del que vinimos. Y como pueden ver, es inútil filmar las heladeras, hay muchas. Pero este es el pasillo que conducía a las teles y a los celulares. Lo dejamos. Y seguimos caminando por este pasillo que es muy largo. Y decía, si ustedes hacen donaciones, yo me acerco a mi sueño. Comprar dos dúplex, uno para mí, uno para mi madre. Comprarle una Dodge Ram, comprarte el Smart TV, un celular nuevo. Para mí no se hace dinero con todas estas cosas que te prometen en el web. Se hace haciendo el youtuber y haciéndose hacer donaciones. Miren. Acá hay macetas, más gaseosas, Dr. Lemon, Gancha. Brancamenta. Yo no bebo estas cosas. Acá pastas. Y acá, como siempre, consumo el mismo chiste. Este sello, o es de época soviética, porque es Nikitos Khrushchev, entonces es de época soviética, este sello. O quiere decir Nikitos ni sacos. ¿Quién sabe? Nikitos ni pongos. Sí, más que Nikitos ni sacos sería Nikitos ni pongos. Me vino mal el chiste antes. Lo tengo que hacer de nuevo. ¿Quién sabe? Nikitos estará por Nikitos ni pongos. O es de época soviética. Nikitos Khrushchev. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es ruso que es Nikitos Khrushchev? ¿O es Nikitos ni pongos? Y no ni sacos como
Comenten acá abajo qué les pareció el chiste. Lo hago prácticamente cada vez que logro hacer un vídeo acá en casa. Tengo que venir a decirlo de nuevo porque al público le gusta. Tengo el pantalón que me cae abajo. Todavía, como ven el pasillo, todavía hay un largo tramo de pasillo. Todavía tiene que acabar el pasillo. Entonces, yo ayer decía aceite de canola, tofu, ¿y qué otra cosa? Acá todo lo químico, las gaseosas todas químicas con colorantes. ¿Qué era? No me acuerdo. Acá harina, Quaker y tomates. Tomates también acá, conservas. Mire cuántas cosas. Proprio no me acuerdo que tenía que... Tofu, canola, acá todos los detergentes, jabones y la canola y que empiezan los aceites, detergentes acá atrás. Si dice cero es gratis. Bueno. No me acuerdo, me lo quería escribir en un cartoncito anoche. Tengo que controlar a qué nivel de batería estoy. ¿A qué nivel de batería estoy? Acá. De aquí elegí el tofu antes. De aquí elegí el tofu. Compré dos porque ya tengo uno en casa y un pedacito de acabar. Total, si venimos la semana que viene. Acá toda fruta, verdura, un puesto de la carne. Pero ahora la misión imposible. Encontrar a mi madre, que siempre anda... Ah, la encontré. Y acá hay los vinos. Los vinos, miren los vinos. Miren los vinos. Vinos.
¿Cuántos vinos? ¿Cuántos vinos? Bien. Te encontré finalmente. Sí, yo Te tengo... quiero consultar algo y no puedo. yo... Me quino y me agarran dolores espantosos. Mira, 1 hora y 20 pasamos acá. estaba, compro, no compro, compro, no compro, esta. Sí, sí, compraros. Porque Sí, carne y sí. cebolla, dice, no sé lo que es. Roll primavera, creo. Aquellos, esta es primavera. Sí, ¿y esto qué Y dice? esto, Pastas frescas rellenas de carne bovina. ah, Ah, no sé cómo se pero prepara. no sé, lo hacen los chinos, parece. Sí, sí. Esto es otro, Son arrollado los roll. primavera de vegetales. Lo tenés que freír. De vegetales. No, ya vendrán fritos. Lo calentás. No sé. No, yo vine acá porque la cigarrita, antes hacían las cajas chiquitas, no las hacen más. Extralar y así. Yo tenía que comprar 3 cosas. Creo. En la noche no me lo escribí. Canola, tofu y no me acuerdo qué otra cosa. Acá dice multiprotección Sí, y acá dice del esmalte. él es del esmalte. Sensibilidad del esmalte. Ese del esmalte. ¿Y esta qué? ¿Por qué Ah, no, multiprotección? no sé. Porque dice, mira, dientes fuertes y encías sanas. Yo tengo ya, compra uno porque ya te me compraste 3. Bueno, ¿querés este del esmalte? Sí, esmalte. Ahora te hago ver otra cosa. Ah, tengo una caja de darte de Corega, si querés. ¿De qué corrigan? ¿De Ese. esto? Sí. Esto cuesta poco. No, no, porque... Ah, no, tenela, lo tenés que usar. Tenés que buscar 2 bolsitas en la verdura para el tofu. Mira, ¿cuál de las dos preferís? eh, esta se parece más resistente. Esta es linda, pero la van a morder antes, creo. Esta es más larga. Es un poquito más larga, mira. Sí, Un sí, poquito para que más mantengan más distancia. Y parece flexible. Sí, sí. Mira. Entonces, elegí la voz. Bueno, Entonces esta, sí, sí. Tomamos bolsitas. Tomamos bolsitas. Hay que cortar las bolsitas. Aquí está. ¿querés que compre esto Sí, bueno. para la tostapanes? Es que habría que comprar el pan, el jamón y el queso, te costaría menos. Mira, vení. Uno en cada una. No, no, está viendo. Así tenemos Porque más, se... tenemos más bolsitas. No, no, Dorado. dale. Si no te lo Yo tiran los tomé juntos. un montón. No, pero Te lo lo tiene va- que sacar. Te Dale. lo van a sacar Sí, a los sí, dos. ¿sabes qué pasa? Que se mantienen mejor fríos juntos. Tengo acá bolsitas que te tomé. Vamos a ver cuánto, 51% de carga. Eh, había para sentarse y cargar el celular. Sí. ¿Querés
¿Ya te falta mucho o hiciste? Sí, yo me siento un poco. Me siento ahí en la panquina. Ahí. No me acuerdo proprio qué tendría que hacer. Tofu, canola. Y no me acuerdo. Estás en Carrefour. Lo mejor para vos al precio más bajo. No me acuerdo qué vendría a ser. Yo traje un acondicionador. Tenemos que comprar un shampoo nomás. Momento que tengo, se está cargando. Me senté a descansar y reduje el brillo de la pantalla porque estaba muy al límite, muy alto, y tenía el 50% de batería. Y estuve como unos 15 minutos, 20 sentado. Ahora tengo el 57%. Puse el celular a cargar porque acá hay un lugar para cargar la batería. Así que yo porque a veces mi madre va a la caja y me hace llamar, no de informe. Y ahora tengo hasta el 57% de carga. Ahora voy en búsqueda de mi madre. Ahora no quiero esforzar la batería porque estuve en pausa con el vídeo. Pero yo digo, 50% capaz que no me es suficiente si estamos acá una hora más. Hasta ahora grabé 1 hora 27 minutos 59 segundos, 1 hora 28 minutos. Hay la música. Ya con el 57% de batería estoy satisfecho porque le reduje el brillo. Lástima que ponen la música. Esperemos que se pueda borrar si hay derechos de autor. Pero ahora voy en búsqueda de mi madre que había pasado por acá. Pero de seguro que en todo este tiempo acá hay las cervezas. Tengo la pantalla reducida, antes estaba el brillo al máximo porque me grabé afuera como verán en unos shorts. Que acá hay todas cervezas. También del otro lado, todas cervezas. Porque hay muchas botellas de la misma marca. Le tengo que decir a mi madre el descuentos en los pantalones. Aquí hay latas de cerveza. Aquí hay vinos. Espumante rosado. Ahora que saqué el brillo, espumante rosado, veo mal, es mejor poner el brillo alto. Total gasta menos con brillo alto y filmando. Y acá hay espumante, licores. Ahora damos la vuelta
Acá vinos, empiezan los vinos. Acá los vinos empiezan acá. Y hay todo esto de vinos que empieza también acá. Ahí. Hay todos vinos ahí, como pueden ver. Hay muchos vinos y vinos acá. Si ustedes toman vino, escriban acá abajo en la chat qué marca de vino les gusta, qué calidad, si el Cabernet Sauvignon, si les gusta el... acá son todos Cabernet Sauvignon. Si les gusta el Pinot, el Cabernet, ¿qué vinos eligen? Bueno, acá ya vimos que hay, en donde hay las confesiones de Nikitas. O acá doy una vuelta, aquí hay Gancha. Y aquí es el pasillo de las sidras, espumantes, champán y también licores, whiskies, alcohólicos. ¿Pueden ver? No pasa. Todo licores, cremas, esas con alcohol, con whisky, vodka, y todo esto. Yo estoy siempre alejado. Jack Daniels, al miel, honey, yo estoy siempre alejado de todo esto. Nunca tomé superalcohólicos en mi vida. Un poquito de cerveza, un poquito de vino, sí, pero las heladeras, miren, ahora para descansarme, no sé si mi madre habrá ya ido en la casa. Yo me aproveché, está ahí. Hay tantas cosas que ver. Ahí hay el puesto que vende carne, es el carnicero. Porque también la venden en heladeras, pero acá la podés pedir. Aquí también tiene la heladerita con los cortes ya hechos. Ahí atiende el carnicero, pero también en el fondo hay heladeras con carne. No sé si él es un privado, un carnicero particular o es de Carrefour. Mi madre se está apurando. Acá el pasillo. Miren cuántas aguas minerales. Cuántas aguas minerales. Hasta lo venden de a galón, de a 4 litros. Y gaseosas, todos esos té, todas esas cosas. Miren, miren. Ahora encontré a mi madre, o sea, ella está avanzando justamente. ¿Querés algún ramen? ¿Alguna sopita de esta leofilizada? ¿Querés alguna sopita de esa ramen? ¿Quién es usted? ¿Quién sabe?
¿Quieres alguna de esas sopitas? Yo no sé quién es usted. Mire, ¿qué dice acá? Si todavía no la tenés, descargala. Activa tu cupón en la app y obtener el descuento con tu DNI en la caja. Bueno, pero tú la tenés. No entiendo nada. Ese tiene que ser mi Carrefour. Dice el 40% de descuento en la mitad de aceites de oliva. Sí, sí. ¿Y cuáles no lo dice? No lo sé. Será en todo. Ah, ¿sabes qué te quería decir? Venden pantalones en descuento. No sé si hacen 2x3. Pero son largos así. Pero hay negro de este color y mimiético. No sé si conviene o no, porque son también para... No son para el invierno, son para el verano, para ahora, así. 31 queda un litro. Mirá, no sé qué aceite es. Dice Carrefour, pero no sé Sí. de dónde viene. Aceite de oliva virgen, no extra virgen, virgen. Y aquel 20.900. No es extra virgen. Aceite de oliva. No sé lo que tiraba. No leo Virgen nada. extra. Sí. Acá tenés virgen extra. Ese me parece que viene de España. Acá ves extra virgen le escribieron, no virgen extra. Pero yo digo, ya que compro canola, el extra virgen se lo pongo yo. Me tiran puntadas acá atrás. Es la rosa instagramizada. El limón lo pongo yo, la albahaca la puedo poner yo, ¿no? Si no, es alungado. Virgen extra, en vez de poner extra virgen. Pero mira que en canola pusieron extra virgen. Qué raro. El canola. Yo no puedo leer el código, ¿viste? Acá dice virgen y ya está. Tiene que ser de San Juan. Sí, no es extra virgen. Virgen. Este, ¿ves? 30% de descuento. De 30 y El pico código cuesta dice- 20. El código, espera. 997, 8997. ¿Para por vencer? No. No, lo das de vuelta. 8997, sí, es esta. Es este. Y De 30.000 a 20.000, no, 30.190 a 20.999. le sacan 10.000. Sí. A ver la fecha. Vamos 1 o 2. 626. No sé si está hecho el 626. Y vencimiento, Vencimiento. elaboración tiene que decir. Elaboración. Elaboración tanto. B, vencimiento, BTO. No, acá no, dice 626, pero no sé. 27 arriba dice 24, 1 no, No. 77. No, dice 626, nada Sí, más. sí, sí. LT 626. Algo tiene, algo de extraño. Vence el 626. No sé si para freír. Freír una papita. Con No sé, viene. ¿Cómo le sacan 30? 30% le sacan. Sí. No lo llevamos. No, bueno, no sé, algo raro hay. No sé si En es... vez de 30, 900 lo dejan a 20, 900. Puedo freír con esto unas papitas bien rico porque Ma total, ahora que estamos en dos. no tiras tampoco. En tres. Mira, uno lo podés tomar, no es dicho que tenés que tomar dos. Porque uno en un mes lo consumís, ¿no? Sí, si hago frito,
Entonces toma dos. 6,26. Si no, Voy hasta el fondo ahora. si no te alcanza el dinero, Le pensaba. pego el- Mira, se cayó la ¿Tenés vos? canola. ¿Tenés vos? No, ojalá. Si no te alcanza el dinero con lo que pagabas la cosa, la prepaga, porque total tenés hasta el 18, ¿entendés? Estamos a 13. Si no pagas hoy, pues hasta la próxima semana. No, quiero pagar urgentemente. Pero en caso de que te falte acá el dinero, ¿querés entonces una sopita esas ramen que compro dos? Porque tengo 3 en casa. Y bueno, para las dudas. Y hoy es tu día. Sí. Es increíble lo que se supo. Yo que la había visto acá. No, no veía el cartón porque miren, me pasé de largo. Me pasé de largo que le hicieron esa entrada. No sé por qué la pantalla a veces se ve muy oscura. Ese portal de ramen de la Arcor, no hardcore, hardcore. Estoy bastante cerca. A ver si así se ve ese portal rojo del ramen de la Arcor y de otros. La Arcor hace buenas cosas. Así que si quieren que yo sea testimonial de sus ramen, ya lo saben. Coloque aquí sus devoluciones. No sé por qué hacen devoluciones. Oh, ahí la entrada, sí que se ve también de acá. El ramen, pero yo no encuentro el ramen. No encuentro el ramen, hay arroz, hay cero sodio, caldo de verduras, pero y acá hay Nissen ramen. A ver, no, eso de verduras, pollo picante, ramen sabor a pollo, hay un montón de acá, el sector de los ramen. Aquí hay pasta veloce. ¿Qué otra cosa? Puré de papas veloz.
Uno si lee todo el solio que tienen, 5,926. Con el hambre que tengo me comería cualquier cosa. Nissen ramen. Sabor a carne. Uno 7,26, ese que tomé que era 5,9, 1,7. Después al pollo, pero al pollo picante. Quiero el pollo picante. ¿Dónde estaba el pollo picante aquí? No, verdura no. Carne, ya. Pollo picante. 16, 10, 26. Voy acomodando acá. Pero es raro porque yo había leído que había de la Arcor también. Si los ramen tienen que estar todos acá, pasta veloce. ¿En dónde están los otros dos? Tomamos dos. Sabor a calle Meirelles. Sabor a, como estos dos, carne y pollo picante. Sí, que de carne y pollo tienen como yo de Albert Einstein, que ni siquiera sé pronunciarlo. Yo soy más Albert Einstein que estas cosas carne y pollo. Son para nada más que para una emergencia, cuando no te va de cocinar. Tomas agua caliente y subrogados. Cosas que sustituyen la carne y el pollo. Pero no es un alimento, es comida chatarra. Y ya el hambre me hace delirar. Acá dice Arcor. ¿En dónde está? Acá no hay ni siquiera productos Arcor. No es que no hay el ramen. No, no sé. Acá vuelan pájaros. Ah, era esto. Se quedaron pocos. Porque son los que menos cuestan. Sabor a pollo, sabor a... carne, pollo, $85.
70, sí, porque cuesta más, porque tiene un poquito más, porque en vez de 1300, 1985, porque tiene 85 gramos en vez que 70, por 15 gramos. Después otro no hay. Bueno, ahora tengo que dejar esto en el carrito porque me hace mal la mano con la cual estoy sosteniendo este. Vamos a ver, tengo que encontrar a mi madre ahora. 1 hora y 51 de grabación. Qué vídeo no stop largo, aparte la pausa de antes que me senté. Pero no lo interrumpí el vídeo. Quiero ver si así pesa menos o más. Porque le doy formato 2K. Ya veo. Yo estoy buscando a mi madre, porque siempre que me pongo a buscar algo, me descanso, nos perdemos. Después ella pasa a la caja y yo no. El ramen. Tal vez era el ramen, no sé. Eran 3 cosas que. Ahora estoy ya cansado, casi 2 horas. Acá. Los frigoríficos. Ay, qué mal el brazo. Tengo que. Por suerte que me descansé y cargué 7% más de batería. Mira, ma. Hey, ma. Hey, ma. Sí, gracias. Mira, yo compré 2 de la Nissin porque yo entré por el Arcor, que cuesta menos. Sí, sí. Entré por el de la Arcor y en vez se había acabado, había solo uno y compré pollo picante. ¿Querés una de pollo simple también? No. Y carne, porque son todos así, pollo y carne. Tenemos mucho en casa. Sí, verdura no compré porque, mira, esta deberíamos de tomar nosotros. Otra leche, proteína, No, yo no. porque para los músculos, el decaimiento que tenemos, Mira, lo que tenés que fijarte en esto son los vencimientos. ¿Ves? 17,5. Esta 7. 7,5 y fíjate otras que vas a ver que están 7. No, 7 5. 7,5. igual que esta. Sí. Y la de arriba de todo. Mira, el Pero ya más 7,5. porque esto, ¿sabes por qué no tenés que tomar? Que te trae el tumor. No. Porque tiene un conservante potentísimo. No, dale, tómala. Mira, sin lactosa. Sí. Para tomar esto, que no se venza hasta el 5, le tienen que poner un potente conservante. No, porque tiene microfiltrado. Es michidial. Tiene microfiltrado. Que no tomo nunca leche. También la otra es igual. Acá ya llegamos a la línea de caja. 1 hora 55 minutos 26 segundos.
de vídeo ininterrumpido. Yo compraría ese medio, pero tengo un baúl lleno. Creo que esta sea una confesión que viene uva dulce. Ah, viene con un... es algo raro. Miren, miren la línea de caja. Miren el cielo a través del vidrio, del techo de vidrio, todas las líneas de cajas que hay. Y nosotros finalmente, mi madre encontró una caja y soy contento porque no veo las horas de ir a casa. De todas formas, esas sopitas son para emergencia, no para comer tan a menudo, porque si lees todo el sodio, todo lo que tiene, te asusta. La burrata. Hagan atención siempre en el frigo esta, es muy rica. Es italiana. Una mozzarella pero muy cremosa. La gorra. Y yo no me acuerdo. Canola, tofu y no sé qué otra cosa. ¿Por qué tenés la bolsa? ¿Qué otra cosa quería? ¿Querés algún chocolate? Después te falta. ¿Querés buscar algún chocolate más? Los cubanitos, no, yo digo una tablita de chocolate si querés. No, no encuentro. ¿Qué decís esto, ma? Mini. Alfajor, Bonebon. ¿Sabe cuánto es el vencimiento? 5926. 5926.
Mira, hey ma, encontré esto, blog. Si no me alcanza, para un poco. Sí. Ah, la yerba mate. No, ahora no. ¿Cómo no? Yo la quiero, a ver si la encuentro. ¿En dónde está la yerba mate? Me perdone, ¿en dónde está la yerba mate? De aquel lado, ahí derechito. Ah, sí. Misión imposible. Me perdone, yerba mate. Allá, Eh, las dos góndolas más. ah, gracias, gracias. Me perdonen, yerba mate. Ah, gracias. Vamos a ver si llego a tiempo. Si llego a tiempo. Si llego a tiempo. Era esto que me había olvidado. Que era. Permiso. Permiso. Hola. Llegué a tiempo. Yerba mate. Acá está. Sí, hasta hay un termos. Que hace mal. El termos matero, ¿sabes? Es, en vez de ser un mate, es un termo, te tomas 2 litros de agua así. Bueno, Una vez, gracias Ma, una vez yo en Buenos Aires había comprado el mate paraguayo. No acababa nunca de tomarlo, la yerba era todavía verde porque le estaba 250 gramos de mate y todavía le cabía más de yerba mate. Era un mate grande así. En mi vida, y tengo 83, y veo a la gente, me da un asco que veo que toman mate. Yo soy En mi época se tomaba el té. Yo soy acostumbrado a tomarlo como los árabes que lo toman, pero hasta tienen cajas de tec con mates de bombilla con diamantes, pero cada uno el Pero suyo, vos no sos comparten. chico, vos no sos. Bien, bueno, tengo que ir de vacaciones en Paraguay o en Uruguay. En Paraguay los directivos de banco tienen siempre el mate colgando al cuello Qué horror, qué asco. y lo toman con hielo, Acá, con agua fría y hielo. acá la gente, entendió, yo decía qué asco, en las oficinas se pasan el mate, los virus que te meten en la boca, las bacterias, cada uno tiene distinto. No, eso yo mira, no lo vas comparto. contando. Pero Está bien, bueno. bien, Pepe, bien.
Y viste que la yerba mate también vino descontada, ma. Te dije que no tienes que tomar más mate. Pero vamos a Tiene alternar. cafeína, Vamos a alternar. te deshidrata. Vamos a alternar. Tiene muchas El negativas. el viernes, mate. sábado, domingo y el día de la semana leche. Así voy a engordar como un lechón. Tómate como yo. No, el té no me gusta. Es que yo bebo a lo largo del día después de tomar mate. ¿100? Ahí. ¿Querés que te dé así un poco de cambio para vos me das 500? Acá el pasillo de compras, fuera de la línea de caja, que yo ya en otro vídeo había ido hasta el fondo, el techo de vidrio, miren acá. Gracias a usted. Feliz fin de semana. Ah, mira, otro ticket. ¿Ese ticket qué es? ¿De descuento? No, no sé. 15% de descuento en pasaje en micro. Ah, bueno, tengo que hacer un viaje. Sí. Era íntegro de 20.000. Si gastas 20.000 te dan el 15%. ¿Y en dónde vas con 20.000? Se lo vamos a dar al jardinero, no sé. No, él no va. Después te va a pedir el dinero para ir en micro. Sí. Acá negocios de pasteles, tortas para cumpleaños de niños, eventos. Muy lindo como negocio. Ah, mira, acá no hay una torta que pueda interesarnos. Para merengue, mira. Hola. Mira, un merengue. ¿No te gustaba ese merengue para mi Porque todavía no me hiciste. La torta de Tenemos mucho. Mira, te vas a caer. la torta de cumpleaños. ¿Viste ese del perfume? Me llamó desesperadamente y vení a probar, vení que le dije soy alérgica, sos alérgica y no sé qué me dijo, yo entendí, me lo compras para mí. No sé, No sé, entendí una cosa así. porque, bueno, la próxima, no sé, para la torta de cumpleaños. Esta quiero, Sí, la torta de cumpleaños que todavía no compramos. pero tendría que atar las perras atrás, es un problema. Con la tipa lo que sea. Hola, buenas, ¿todo bien chicos? Disculpen que interrumpa, ¿sí? Me llamo Francisco, soy de Codelux, vengo de parte... Esa pibita cajera era nueva. Todos los días hay gente nueva. Y así se turnan. Una cantidad de pibes jóvenes. Trabajan pocos días, trabajan pocas horas. Mira, les quiere vender a los negros. Se pasa de arriba de la mugre. Pásale arriba de ellos, entonces, si se pasa arriba de la mugre. A ver si desaparecen. Esas las guachas saltarían atrás y se la lleva. Sí, Con sí. el coche cerrado. Te lío. Me acuerdo cuando iba a la casa, esa maldita, que el Zeus se me cayó, era chiquito, se me cayó de la camioneta. Ni sé cómo fue, mira.
La máquina que yo quiero, que me gusta tanto, Una Doge Ram. no la veo más. No hay. Ahí las podés no llevar. hay, no hay, no Porque existe. sabes que vas a hacerte Te la construir quiero hacer ver Sí. y no hay. un iglú para la Doge, con no sé cómo le dicen, una cabina, y cubrís la parte de atrás. Sabes que vendría un furgón. Sería lindo. Por fin tengo un hambre de lobo. Cuando uno tiene hambre así, es mejor que le pase un poco, así No come te pasa, menos. te queda un agujero en el estómago. Así come menos, porque si no comes mucho. Y entonces, ¿en dónde buscar una torta? Porque me quedé con eso. No, Esa ahí. Porque siempre me comprabas un postre Balcarce. no ahora y estás muy gordo, te va a hacer mal. Son porquerías lo que hacen. Porque una vez Que es vendía, más para tirar que lo que comes. Vía Appia vendía las mini tortas, ¿te acordás? Pero el que tenía mejorcito también era la Boston. También Vía Appia no era malvada, pero porque eran mini, una. Tengo que hacerme pediluvio. Como ayer me besó la uña, la mami sintió algo porque me está haciendo mal Sí, ellos. ahora. Ah, y no te olvides de la muchacha de la Cecilia. Sí, cuando llegamos a Disco, tengo que dar la vuelta. Tengo que pensar cómo hacer. ¿Entendés? Ella está... Se llama La Indiecita. Ah, Está a una cuadra de Disco por acá, que venden afuera escobas. La Indiecita. 2 horas y media que... La Indiecita tiene que estar acá. helado, de todo, vinoteca y no sé. No, No. Disco no lo Ahí pasamos. pasaste con el amarillo y el rojo. Pero Complimenti. Disco no lo pasamos, ¿no? Hai passato con il rojo. E tu guarda No la... me escuchas. No, paga la multa. Decime lo que yo te pregunto. No, non lo so, no tengo ni la menor idea. Porque no sé dónde estoy ahora, estoy desorientada. Ecco, però pensa ai semafori e non ti mangiare i rossi. Ti arriverà un'altra multa. No, il disco ancora manca. Porque tengo que entrar así, porque ella está de aquella vereda. Acá está la Indiecita. No me voy a cruzar. Esta, Sí. Indiecita. Sì, sì. No me puedo cruzar la calle, ¿entendés? No, no. Cuidado Voy che de passa acá. gente aquí. Ahora cómo nos va a revolcar esto. Mira, bebé. mira. Non potevi entrare in disco? Wow, la puta. No, en Disco no, porque si salgo no puedo retomar para ella. Bueno. Mira, una casa abandonada. Así estaba la Anita cuando se metió en el prato, así, que estuvo perdida, que se le tiró de un primer piso. A la mujer, dice, no se lo esperaba, apenas abrió la ventana. La perra sufrió toda la noche ahí, desesperada porque quería venir conmigo. Y ella abre, se sube, se trepa a un mueble y se tira del segundo piso, creo que era. Se lastimó todo el ojo. Sì. Quería venir conmigo desesperadamente. Bueno, estuvo perdida 5 días. Vinieron unos truenos, un aguazón de Santa Rosa. Esto es Disco, ¿ves? Mira
parte de atrás. Sí, sí. Y la pobrecita estaba toda sucia, toda mojada. Cuando sintió mi voz, se tiró por el suelo con las patas para arriba. Allà compro en la pinturería de los muchachos. Sì, e mi raccomando, quando sta scadendo il giallo, frena. No, yo estaba pasando y pum, se Y tira por eso, enseguida. porque la cámara te filma cuando está pum y tú estás con la colita afuera y estás pasando con el rojo. Ahí. Este no se apura, ¿ves? Después uno está pasando. ¿Vos bajás? Sí, Bueno, no me hagas cámara lenta, ¿eh? ahora ya se hizo, Indiecita. ya se hizo, Baja enseguida. ya se hizo Acá el es. video, nos vemos. Hasta luego, a la próxima. Ya se acabaron las compras. Chao. Tengo que sacar la bolsita de abajo tuyo. Salite. Salite. ¿Querés quedarte en el coche o No, no, quédate, Silvia? vengo. Ah, che aire fresco che hai. Bueno, vinimos a unos negocios, ahora los dejo. Chao. Y gracias de todo, Gracias de todo, de seguirme. Acá estamos en plena avenida. Chao. A la próxima. Vine a un negocio. Se acabó la premiere. Chao.